¿Alguna vez has sentido que eres invisible, que la gente pasa junto a ti sin verte, como si fueras parte del paisaje? Pues déjame contarte algo. Las personas invisibles son las que más ven. Y esta historia te va a demostrar que subestimar a alguien puede ser el error más caro de tu vida. La sala del juzgado número 47 de la Ciudad de México parecía una olla de presión a punto de explotar. Los periodistas se amontonaban contra las barandas, las cámaras parpadeaban sin cesar, y el murmullo nervioso de los asistentes creaba un zumbido constante en el aire. En el centro del huracán estaba Rodrigo Maldonado, empresario inmobiliario acusado de fraude millonario. Su traje italiano brillaba bajo las luces fluorescentes. Su cabello engominado hacia atrás no tenía ni un pelo fuera de lugar. Pero había algo diferente esa mañana. El asiento a su lado estaba vacío. La jueza Patricia Solís golpeó el mazo con fuerza. «Señor Maldonado, ¿dónde está su representante legal?» Rodrigo carraspeó, ajustándose la corbata de seda. «Su señoría, el licenciado Ibarra, tuvo una emergencia familiar. Llegará en cualquier momento». Pasaron 10 minutos, luego 20. El licenciado Fernando Primerorra, el abogado más caro y temido de México, nunca apareció. Lo que Rodrigo no sabía aún era que su abogado había abordado un vuelo privado a Panamá la noche anterior, llevándose en sus maletas 12 millones de pesos que Maldonado le había confiado para gastos legales. El hombre que juraba defenderlo hasta el final lo había traicionado de la forma más brutal posible. La jueza suspendió la audiencia. Los titulares de esa tarde gritaban escándalo y traición, y Rodrigo Maldonado, sin su gladiador legal y sin acceso a sus fondos, tuvo que conformarse con un defensor de oficio, Javier Estrada, un abogado de 28 años que apenas llevaba 6 meses ejerciendo. Mientras el escándalo explotaba en todos los noticieros, en un pequeño departamento de la colonia Doctores, Luz María Hernández preparaba café en su cocina estrecha. Tenía 52 años, manos curtidas por décadas de detergente y cloro, y ojos que habían visto más de lo que cualquier ejecutivo podría imaginar. Luz María llevaba 23 años trabajando como limpiadora en Maldonado Bienes Raíces. Entraba a las 5 de la mañana, cuando el edificio aún dormía en penumbras, y salía a las 2 de la tarde, cuando los ejecutivos regresaban de sus largas comidas de negocios. Durante 23 años había sido invisible. Los empleados caminaban junto a ella sin verla. Los gerentes discutían contratos en su presencia como si fuera un fantasma. Y Rodrigo Maldonado, en todos esos años, jamás le había dirigido la palabra, ni un buenos días, ni un gracias, nada. Pero Luz María tenía un secreto que nadie imaginaba. 2 años atrás, mientras limpiaba la oficina privada de Maldonado, movió accidentalmente un cuadro colonial que colgaba en la pared. Detrás del marco dorado, vio un pequeño lente negro, una cámara oculta. Intrigada, comenzó a buscar. Encontró 4 cámaras más, estratégicamente ubicadas para capturar cada rincón de la lujosa oficina. Y lo más importante, descubrió dónde se almacenaban las grabaciones. Una computadora vieja, escondida en el archivero del fondo, conectada permanentemente, registrando todo, las 24 horas del día. Maldonado había instalado ese sistema para protegerse de socios desleales. La ironía era deliciosa, sus propias grabaciones lo destruirían. Esa noche, Luz María no podía dormir. Daba vueltas en su cama mientras las imágenes del noticiero se repetían en su mente. Rodrigo Maldonado fingiendo sorpresa ante las cámaras. El licenciado Ibarra desaparecido con millones. Las víctimas del fraude llorando frente a los micrófonos. Ancianos que habían perdido los ahorros de toda su vida. Luz María conocía la verdad. Había limpiado esa oficina durante 2 años después de que instalaran las cámaras. Había escuchado fragmentos de conversaciones mientras pasaba el trapeador. Había visto las caras de complicidad entre Maldonado e Ibarra cuando creían que nadie los observaba. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Se vistió en silencio.
tomó su llave de acceso al edificio y salió a la calle desierta. El corporativo Maldonado estaba a 40 minutos en camión. Llegó cuando el cielo comenzaba a aclararse, con ese tono gris azulado que precede al amanecer. El guardia de seguridad nocturno la conocía de años. Tan temprano, doña Luz, se me olvidó algo ayer, Toño. Vengo rapidito. Subió al piso 17, directamente a la oficina de Maldonado. Sus manos temblaban mientras abría el archivero y encendía la vieja computadora. Sacó de su bolso una memoria USB que había comprado el día anterior en un puesto del centro. La transferencia tomó 2 horas, 2 años completos de grabaciones, conversaciones, reuniones secretas, llamadas en altavoz. Todo, cuando terminó, apagó la computadora, acomodó todo exactamente como estaba y salió del edificio con su bolso apretado contra el pecho, protegiendo el pequeño dispositivo que contenía una bomba de verdad. Una semana después, Luz María apareció sin cita previa en el pequeño despacho de Javier Estrada. El joven abogado la recibió con curiosidad. Estaba acostumbrado a clientes desesperados y testimonios poco confiables, pero había algo en los ojos serenos de esta mujer que le llamó la atención. Licenciado, yo trabajé limpiando las oficinas del señor Maldonado durante 23 años, dijo Luz María con voz firme. Y tengo algo que puede cambiar este caso. Sacó de su bolso la memoria USB y la colocó sobre el escritorio rayado. Aquí hay 2 años de grabaciones de la oficina privada de Rodrigo Maldonado, cámaras que él mismo instaló para espiar a sus socios, pero también grabaron todo lo que él hacía. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Me está diciendo que todo está ahí, licenciado. Cada reunión, cada llamada, cada plan que hicieron él y el licenciado Ibarra, la verdad completa. Durante las siguientes 72 horas, Javier apenas durmió. Se encerró en su despacho con café, tortas de tamal y la laptop reproduciendo video tras video. Tomaba notas frenéticas, marcaba minutos clave, verificaba fechas, y lo que encontró lo dejó sin palabras. Ahí estaba Rodrigo Maldonado, en su propia voz, explicándole a Ibarra exactamente cómo estructurar las empresas fantasma. Las reuniones donde celebraban cada transferencia exitosa a cuentas en el extranjero. Las conversaciones donde se burlaban de las autoridades, convencidos de su impunidad total. Pero lo más devastador estaba en una grabación de marzo, 3 meses antes del escándalo. Fernando, si esto se pone muy pesado, tú desapareces con el dinero, decía Rodrigo, mientras bebía whisky. Yo finjo que me traicionaste, te buscamos públicamente. Tú te escondes 6 meses en Panamá, y cuando todo se enfríe, nos dividimos todo, 50-50. La risa de Ibarra resonaba en la grabación. ¿Y si me atrapa la policía, Rodrigo? No seas ridículo, ya tenemos todo preparado. Además, ¿quién va a sospechar que fue planeado? El abogado que traiciona al cliente es el guión perfecto. Todos nos van a creer. Javier tuvo que pausar el video. No era una traición, era teatro. Una obra cuidadosamente orquestada para engañar al sistema judicial y a la opinión pública. 2 semanas después, la sala del juzgado número 47 volvió a llenarse hasta el último asiento. Pero esta vez el ambiente era diferente. Corrían rumores de nueva evidencia. Los periodistas olían sangre en el agua. Rodrigo Maldonado entró con paso menos seguro. Las ojeras oscuras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. Su traje, aunque caro, lucía arrugado. La confianza había abandonado su rostro. Javier Estrada se puso de pie, ahora con una seguridad que no tenía semanas atrás. Su señoría, la defensa desea presentar nueva evidencia que cambia radicalmente este caso. Conectó su laptop al proyector de la sala. La pantalla se iluminó, mostrando la elegante oficina de Rodrigo Maldonado, vista desde el ángulo de una cámara oculta. Durante 4 horas, la sala escuchó en silencio sepulcral, mientras Rodrigo Maldonado, en su propia voz, se incriminaba una y otra vez.
Los fiscales tomaban notas como posesos. Los periodistas no podían contener su asombro. Y el propio Rodrigo se hundía cada vez más en su asiento, la cara cada vez más pálida, las manos temblando sobre la mesa. Cuando terminó la presentación, el silencio era ensordecedor. La jueza Solís miró a Rodrigo con una mezcla de desprecio y lástima. Señor Maldonado, rara vez he visto a alguien construir su propia prisión con tanta dedicación. Queda usted formalmente acusado de fraude agravado, lavado de dinero, conspiración y obstrucción a la justicia. El mazo cayó con un golpe que resonó como un trueno. 6 meses después, Rodrigo Maldonado fue sentenciado a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Las autoridades panameñas, presionadas por el escándalo internacional, localizaron a Fernando Primerarra escondido en una villa frente al mar. También fue extraditado y condenado a 16 años. Los millones defraudados fueron recuperados y devueltos a las víctimas. Familias que habían perdido todo pudieron reconstruir sus vidas. Y Luz María Hernández, la mujer invisible que lo vio todo, recibió una recompensa del gobierno por su valentía ciudadana y el reconocimiento público de todo México. En una entrevista televisiva que se volvió viral, un periodista le preguntó: «Doña Luz María, ¿cómo se siente sabiendo que usted, una limpiadora, derribó a uno de los hombres más poderosos del país?» Ella sonrió con esa tranquilidad que solo da la conciencia limpia. «Mire, joven, yo siempre supe mi propio valor. El problema fue que ellos nunca lo supieron. Me ignoraron durante 23 años. Hablaban frente a mí como si yo no existiera. Y ese fue su error más grande». Hizo una pausa. Las personas que limpian, que cocinan, que cuidan, que sirven, todas esas personas que ustedes consideran pequeñas, nosotros también tenemos ojos, oídos y sobre todo dignidad. Y cuando alguien nos subestima, comete el peor error de su vida. ¿Sabes qué es lo más poderoso de esta historia? Que nos recuerda algo que todos necesitamos grabar en el corazón. Nunca, jamás, subestimes a las personas que consideras sin importancia. La señora que limpia tu oficina, el guardia que saluda en la entrada, el mesero que sirve tu café cada mañana, el repartidor que trae tus paquetes, todas esas personas tienen inteligencia, observación y dignidad. Todas esas personas importan. Rodrigo Maldonado construyó un imperio, creyendo que su dinero y poder lo hacían invencible. Pero olvidó la lección más antigua del mundo. La verdadera fuerza no viene del poder, sino de la integridad. Y la justicia, la verdadera justicia, no siempre llega desde arriba. A veces llega de las manos más humildes, de los corazones más nobles, de las personas que pasamos por alto cada día. Así que la próxima vez que veas a alguien haciendo un trabajo que consideras simple, recuerda a Luz María. Recuerda que cada persona tiene una historia, un valor y un poder que quizás no imaginas, porque al final todos somos importantes, todos merecemos respeto, y cualquiera de nosotros puede cambiar el mundo cuando decide hacer lo correcto. La verdadera pregunta es, ¿tú serías capaz de hacer lo que hizo Luz María? ¿Tendrías el valor de enfrentarte a los poderosos para defender la justicia, aunque eso signifique arriesgarlo todo? Piénsalo bien. Tu respuesta dice más de ti de lo que imaginas.